En 1204, un rey francés cometió un error que no podía deshacer. Y para saldar esa deuda, construyó una de las obras más extraordinarias de la Europa medieval. La llamaron La Merveille, la maravilla. Y todavía está en pie, 800 años después. Pero esa es solo la primera de muchas historias que este lugar esconde. Guerras, revoluciones, secretos que la mayoría de los visitantes nunca descubre. Esta es la historia de Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel se encuentra a aproximadamente 1 kilómetro de la costa de Normandía, en el noroeste de Francia. Es una roca de granito de 92 metros de altura, y sobre ella, apilada a lo largo de siglos de construcción, una abadía que desafía cualquier lógica de ingeniería. Todo eso levantado sobre una piedra puntiaguda rodeada de océano, en una bahía donde la variación entre la marea baja y la marea alta puede llegar a 14 metros. Para tener una idea de lo que eso significa, 14 metros es la altura de un edificio de 4 pisos, desapareciendo y reapareciendo 2 veces al día, todos los días, hace más de 1000 años. La bahía alrededor del monte es considerada una de las más peligrosas de Europa para travesías a pie. No solo por las mareas. La niebla puede cubrir los puntos de referencia en minutos, y la arena esconde bolsas de barro que atrapan a quien camina al ritmo equivocado. Y la marea no espera a nadie. En el año 708, el obispo Aubert de Avranches recibe una visión durante el sueño. El arcángel Miguel en persona le da una orden. Construye un santuario en la roca de la bahía. Un espejo del santuario que ya existía en el Monte Gargano, en la Puglia italiana, el principal lugar de culto al arcángel en el mundo cristiano de la época. Aubert recibió la misma orden 3 veces. Ignoró las 2 primeras. En la tercera aparición, según la tradición medieval, el arcángel perdió la paciencia. Tocó el cráneo del obispo con el dedo y quemó un orificio en el hueso. Ese cráneo todavía existe. Está expuesto en la Basílica de Saint-Gervais, en Avranches, a pocos kilómetros del monte. La marca en el hueso también existe, y es visible hasta hoy para quien visita la basílica. Sea lo que sea que creó ese orificio en el cráneo de un obispo del siglo VIII, el resultado fue que Aubert obedeció. Mandó construir un santuario de piedra seca en la cima de la roca. Envió 2 monjes al monte Gargano para buscar reliquias, un fragmento del manto del arcángel y una piedra del altar de allí. El 16 de octubre de 709 dedicó la iglesia. El Mont Saint-Michel había nacido. Durante 2 siglos, el santuario fue administrado por 12 canónigos instalados por Aubert, pero en 966 el duque Ricardo I de Normandía decidió que no estaban a la altura del lugar. Insatisfecho con su estilo de vida poco monástico y con aprobación del Papa Juan XIII, envió soldados al monte con una orden simple: adopten la regla benedictina o márchense. Casi todos se marcharon. El abad Maynard I, venido de la abadía de Saint-Wandrille, asumió el mando de un monte casi vacío. Los benedictinos llegaron, y con ellos la ambición de construir algo que el mundo aún no había visto. Imagina intentar construir una catedral encima de una roca puntiaguda rodeada de océano, sin grúas, sin cemento, con herramientas del siglo XI, y con la marea subiendo y bajando 14 metros, 2 veces al día, alrededor de tu obra. Eso fue exactamente lo que los benedictinos decidieron hacer. En 1023 comenzaron las obras de la gran iglesia abacial.
El hombre elegido para proyectarla fue Guillermo de Volpiano, un arquitecto italiano que ya había construido la abadía de Fécamp en Normandía y que entendía mejor que nadie los límites de lo que la piedra podía soportar. El problema era inmediato y sin solución obvia. La cima de la roca medía aproximadamente 70 metros de largo por 50 de ancho, espacio insuficiente para una abadía benedictina. Y el granito, bajo ese viento y esa humedad, no perdonaba errores de cálculo. La solución de Volpiano fue audaz hasta el límite: posicionar el crucero de la iglesia, la parte más pesada donde las naves se cruzan, exactamente en el pico más alto del monte. Y para que eso fuera posible sin hundir el granito, construir primero, debajo de la iglesia, una serie de criptas que funcionarían como cimientos artificiales. La abadía que los visitantes ven hoy no está apoyada directamente sobre la roca. Está apoyada sobre otros edificios construidos específicamente para sostenerla. Aún así, la construcción fue más allá de lo que las fundaciones soportaban. En 1103, 3 tramos del lado oeste de la nave se derrumbaron. Fueron reconstruidos entre 1115 y 1125. Entonces vino el incendio de 1204, y con él, paradójicamente, la mayor oportunidad de la historia del monte. El rey Felipe Augusto de Francia estaba conquistando Normandía del rey Juan sin tierra de Inglaterra. Su aliado, Guy de Thouars, duque de Bretaña, sitió el monte, incendió el pueblo y masacró a sus habitantes, pero no logró tomar la abadía. Horrorizado por lo que su aliado había hecho, Felipe Augusto ofreció al abad Jourdain financiamiento generoso para la reconstrucción. Quiso comprar su buena conciencia. Terminó pagando la Merveille, la maravilla. Fue construida entre 1211 y 1228. En el flanco norte de la roca, el más escarpado, el más expuesto al viento y al mar. En 1421, el coro románico de la iglesia se derrumbó. Fue reconstruido entre 1446 y 1523 en estilo gótico flamígero, y el contraste entre los dos estilos todavía es legible en las piedras hoy. Con esa reconstrucción, concluida en 1523, el monte cerró un ciclo de construcción que había comenzado 800 años antes, con el primer oratorio del obispo Aubert en 708. 8 siglos de canteros, arquitectos, abades y reyes transformando una roca en el océano en una de las obras más complejas de la arquitectura medieval europea. El aislamiento que protegía el monte era una característica igualmente útil para otros fines. Ya en el siglo XV, el rey Luis XI lo había comprendido. Una roca rodeada de océano, accesible solo en las ventanas estrechas entre las mareas, era el lugar ideal para hacer desaparecer a alguien sin ejecutarlo. El monte comenzó a ser usado como prisión de Estado de forma creciente durante el antiguo régimen. Pero fue la Revolución Francesa la que transformó la función del lugar de una vez por todas. Hablamos de ella en nuestro vídeo sobre Versalles. En 1790, la Asamblea Nacional abolió las órdenes religiosas. Los benedictinos fueron expulsados. En 1791, la abadía fue cerrada y reabierta como prisión, inicialmente para religiosos que se negaron a jurar lealtad a la República. En determinado momento llegó a albergar hasta 300 sacerdotes simultáneamente. El monte que había sido llamado Santuario del Arcángel ganó un nuevo apodo: la Bastilla de los Mares. Lo que siguió fue devastador, no por la violencia, sino por la lenta indiferencia. Los grandes salones góticos de la Merveille fueron adaptados como celdas. La Sala de los Caballeros, donde los monjes del siglo XIII copiaban manuscritos iluminados, se convirtió en taller de trabajo forzado, con hasta 700 presos trabajando simultáneamente. Entre los prisioneros más célebres están Armand Barbès y Auguste Blanqui.
líderes republicanos, voces de oposición a la monarquía de Julio. Su presencia atrajo atención pública. Víctor Hugo publicó un texto indignado en 1836 exigiendo la preservación de lo que veía como un tesoro nacional. La campaña creció hasta volverse imposible de ignorar. En 1863, Napoleón III cerró la prisión. Los 650 presos restantes fueron trasladados. Lo que quedó era una ruina funcional. Paredes en pie, techos amenazados, detalles góticos cubiertos de improviso. En 1874, tras evaluaciones conducidas por el arquitecto Édouard Corroye, que dedicó 15 años al lugar, Mont Saint-Michel fue clasificado como monumento histórico. Las obras de restauración comenzaron. En 1896, se añadió una aguja neogótica que elevó el conjunto a 170 metros de altura. En 1898, el escultor Emmanuel Fremier completó la estatua dorada del arcángel que corona el monte hasta hoy. El monte había sobrevivido a la guerra medieval, a la prisión y al abandono. El próximo enemigo vendría de una dirección completamente inesperada. En 1879, el gobierno francés construyó una calzada de 900 metros uniendo el monte al continente. La intención era buena. El resultado, casi irreversible. La calzada interrumpió el flujo natural de las mareas. Los sedimentos se acumularon. La arena avanzó año tras año. A principios del siglo XX, la pleamar todavía rodeaba las murallas. Décadas después, el agua ya no llegaba hasta allí. Una isla que había sobrevivido a todo, estaba a punto de perder lo único que siempre la definió: el mar. Y en ese mismo siglo, el monte enfrentó algo más: 2 guerras mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, el frente quedó lejos de Normandía, pero la región perdió generaciones enteras en los campos de batalla. El monte resistió en silencio. En la Segunda Guerra Mundial, la historia fue diferente. El 20 de junio de 1940, las fuerzas alemanas ocuparon Mont Saint-Michel. La Comisión de Armisticio ordenó que la abadía fuera preservada intacta. Aún así, se estima que 325.000 soldados y turistas alemanes la visitaron durante la ocupación. El 1 de agosto de 1944, semanas después del día D, un único soldado americano, el soldado raso Freeman Brugger, de Pensilvania, llegó al monte acompañado de 2 periodistas británicos. La multitud local lo recibió con euforia. Brugger firmó el libro de oro del monte por invitación del alcalde. El monte estaba libre y de vuelta al mar. En 2006, el gobierno francés anunció un proyecto de 200 millones de euros para revertir el proceso de sedimentación, demolición de la calzada, construcción de una presa en el río Kouesnon y una nueva pasarela atirantada lo suficientemente elevada para dejar pasar libremente la marea. El puente fue inaugurado en julio de 2014. En marzo de 2015, la primera gran super tide posterior a la inauguración sumergió completamente la estructura. Nadie lamentó. Era exactamente lo que debía ocurrir. Después de todo lo que este lugar vivió, la construcción, las guerras, la prisión, el mar que casi desapareció, lo más sorprendente es lo que sientes cuando finalmente llegas. Cruzas la pasarela. El monte crece delante de ti. Las primeras calles son medievales, estrechas, con comercios y restaurantes que existen desde hace siglos en las mismas paredes de piedra. Subes. Siempre subes. El monte no tiene lugares planos. Cada paso te lleva más alto. Cuando llegas al terraza oeste, la entrada de la iglesia abacial, a 80 metros sobre el nivel del mar, la bahía se abre completa delante de ti. En marea baja,
kilómetros de arena gris hasta el horizonte. En marea alta, océano en todas direcciones. Es el mismo paisaje que los peregrinos medievales veían después de cruzar la bahía a pie. Dentro de la iglesia, el contraste entre el románico del siglo XI y el gótico flamígero del siglo XV es visible en las propias piedras. Dos épocas distintas en el mismo edificio, separadas por siglos y por un derrumbe. Un fresco en el monasterio retrata el momento en que el arcángel Miguel perfora con su dedo el cráneo de San Auberto. Esta severa advertencia divina grabada en la piedra fue la orden definitiva que obligó al obispo a iniciar la construcción del santuario en el inhóspito peñasco. En los niveles inferiores, la cripta de los grandes pilares sostiene el peso del coro gótico con columnas de granito de 5 metros de espesor. Al lado, una enorme rueda de madera del siglo XIX, activada por presos desde su interior, izaba provisiones por la pendiente del acantilado. Un laberinto de pasillos estrechos y salas en penumbra conduce a la monumental Salle des Hôtes, esta joya del gótico, destinada a recibir a reyes y nobles en sus peregrinaciones, rompe la oscuridad con sus filas de esbeltas columnas centrales y sus chimeneas señoriales. Más abajo, el claustro, una galería abierta entre el cielo y el mar. Las columnas de mármol de Caen, dispuestas en diagonal, crean sombras que cambian con la luz del día. Por la mañana temprano, cuando los visitantes aún no han llegado, el sonido que predomina es el viento entre los arcos. El refectorio se diseñó para el silencio absoluto, mientras los monjes cenaban escuchando las escrituras. Sus paredes laterales ocultan 59 ventanas estrechas en nichos profundos, una solución arquitectónica que inunda el espacio de luz natural sin debilitar los muros de carga. Y todo esto, ¿cuánta gente crees que viene a verlo cada año? A las 10 de la mañana, las calles medievales de Mont-Saint-Michel apenas soportan el flujo de personas. A las 10 de la noche, el mismo lugar está completamente vacío. Ese es el paradoja actual del monte, el destino turístico más visitado de Francia fuera de París, con más de 3 millones de personas por año, y al mismo tiempo uno de los lugares más silenciosos de Normandía, dependiendo de la hora en que uno esté allí. Alrededor de 25 personas duermen en el monte todas las noches, entre funcionarios, habitantes y miembros de la comunidad monástica. Son 132 habitaciones de hotel dentro de las murallas para 3 millones de visitantes por año. La clasificación UNESCO de 1979, una de las primeras concedidas a un sitio francés, no cubre solo la roca. Cubre un área de 6.560 hectáreas de bahía, incluyendo marismas, pólderes y el estuario del Cues-Noanon, con una zona de amortiguación adicional de 57.510 hectáreas. Los 3 criterios culturales aplicados reconocen la Merveille como obra maestra de la ingeniería medieval, el monte como testimonio de 10 siglos de arquitectura monástica benedictina, y la bahía como parte de las grandes rutas de peregrinación de Occidente, junto a Roma y Santiago de Compostela. 20 años después de la primera inscripción, el monte fue registrado una segunda vez como parte del patrimonio en serie de los Caminos de Santiago de Compostela en Francia. Desde junio de 2001, la vida religiosa es mantenida por la Fraternidad Monástica de Jerusalén, 7 hermanas y 4 hermanos que celebran el oficio litúrgico 4 veces al día en la abadía, reemplazando a los benedictinos que habían retornado en 1966 para el milenio de la presencia monástica en el monte. El desafío de hoy no es de preservación estructural,
Las obras de restauración son continuas y bien financiadas. El desafío es más sutil. ¿Cómo un lugar construido para el silencio sobrevive a la fama? ¿Cómo se preserva no solo las piedras, sino lo que las piedras siempre albergaron? Si este video te gustó, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió del Mont Saint-Michel. ¿Y cuál es el próximo patrimonio de la humanidad que te gustaría ver en el canal? Escríbelo abajo. Leemos todo. El próximo video ya está disponible en pantalla. Nos vemos allá.